El maestro se retiró al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose enseñaba. Los escribas y fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Colocándola en medio le dice: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban para comprometerlo y después poder acusarlo. Jesucristo, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, seguía escribiendo. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 1 al 11. Ninguna persona está exenta de pecado. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 3 de abril, año 2022. La palabra de Dios en esta ocasión nos propone pensar en los mandamientos de la ley del Señor, pensar en esa posibilidad de la importancia del amor en la escala de los mandamientos, el amor en el ambiente de la vida matrimonial, el amor en el ambiente de la amistad y las buenas relaciones con los demás, el amor en el ambiente de la vida vocacional, la persona que ama a Dios, se entrega a Dios y vive la vida de Dios y la propone así, como entrega y disponibilidad para la obra de la evangelización. Así que es bien extenso el tema para hablar de lo que significa el amor y de pronto centrar un poquito más la atención en las fallas que hay contra el amor y esencialmente ese sexto mandamiento de la ley de Dios. Un sexto mandamiento y un ambiente bastante pesado que hay en el Antiguo Testamento y según la ley de Moisés, una mentalidad bastante dura contra las personas que nadie se había atrevido como a decir lo contrario en esa ocasión. Como que alguien dijera: tiene la razón, eso no está correcto, pero el remedio no es matar las personas ni lapidar las personas, hacer juicios en público imprecativos y ofensivos nunca ha servido como medio de enseñar la palabra, como medio inquisidor ante los errores que cometen las demás personas. No ha servido. Un medio de evangelización no es ser inquisidor con el otro. Un medio de evangelización es iluminar la vida del otro, llevar al otro a la conversión y a la reconciliación, hacerle entender el camino que enseña Dios y mucho menos enseñar la pena de muerte a quien no cumpla con esa ley establecida. Traen una mujer y le dicen: maestro, esta mujer está sorprendida en flagrante adulterio. Entonces proponen eso los judíos a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret se queda como pensativo, escribe como allí en la arena, toma calma, respira 10 veces y da la respuesta. La corrección fraterna nace del amor a las demás personas y la necesidad de desear lo mejor para los demás es el camino que indica el reino de Dios. El Hijo de Dios actúa conforme al pensamiento de su Padre Celestial y no conforme al común de pensar de los hombres y las mujeres. Y Jesucristo repitió en muchas ocasiones: yo hago la voluntad de mi Padre, yo obedezco a mi Padre Celestial, yo sigo la ruta que me enseñó mi Padre Celestial.
No sigo la ruta de los seres humanos. La ruta de los seres humanos es demasiado imprecativa. El ser humano se cree juez de los demás o dañarle la vida a los demás en público, publicar en las redes sociales y saciarse del pecado y de la debilidad de los demás. Y eso no es cristiano. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, actúa conforme a la misericordia y a la bondad de Dios mismo. El nazareno no acepta como la pena de muerte como remedio de conversión para una persona. Se opone a esa mentalidad del capítulo 22 del libro del Deuteronomio en la Sagrada Escritura. El principio se llama el amor y se llama el perdón. El maestro propone la caridad y propone la misericordia. Habla con la persona, dialoga, la interroga y la envía a un plan de reconciliación. Vete y no peques más. No es del orden de la caridad como sacarle en cara a los demás sus debilidades, gozarse como el dolor de las demás personas. Tampoco es de una sana religión compararse con las demás personas o tomar como punto de reflexión los errores de las demás personas. Eso no construye y no edifica, y así no armó la religión Jesucristo. De acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, la tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento referido a la globalidad de la sexualidad de un ser humano. Y así quedó en el mandamiento, en el precepto del catecismo, en el numeral 2336, hablando de la expresión de la sexualidad del ser humano, y se supone que se llama el amor, se llama el bienestar, se llama la pureza, se llama la prudencia, se llama todas esas actitudes decorosas que no dejan de hablar de la expresión de la sexualidad de un ser humano. San Juan Pablo II escribió una obra maestra y creo yo que es la única, no conozco otra mejor, una obra maestra donde el Papa San Juan Pablo II proyecta la enseñanza de la teología moral sobre el ser humano. El Papa habla del ser humano en su integralidad allí. Entonces se trata de una teología que se llama la teología del cuerpo, según San Juan Pablo II. Y el Papa dice allí que la persona no puede vivir sin su amor, ni expresarlo si no es a través de su cuerpo sexuado. Es decir, ya la teología misma ha aceptado que cada uno tiene su sexualidad y la expresa de una manera sana y complementaria ante las demás personas. Y así está desde la obra de la creación. Dios creó dos sexos y esos dos sexos, hombre y mujer, son complementarios. ¿En dónde está el punto de la educación del Papa San Juan Pablo II, hablando de el significado del cuerpo más marcado desde su ser, con una masculinidad y una feminidad en la sexualidad? La que consiste, dice el Papa, la conciencia expresa en el cuerpo la vocación al amor. Entonces habría que ver el tema del amor dentro del tema del sexto mandamiento, dentro del tema del orden sexuado de cada persona, dentro del tema de la orientación, de la madurez y de la complementariedad, tal como lo enseña así la teología en la Iglesia Católica. El catecismo, entonces, ¿qué recomendará para las personas? ¿Mandarlas a matar? ¿Ponerlas en escarnio público? ¿Publicarlas en las redes sociales? ¿Sacarlas allí en una página de internet? ¿Ponerlas a correr en una red? No. El catecismo de la Iglesia Católica recomienda una virtud para que la persona no vuelva a caer en esa debilidad. Y se llama la virtud de la templanza y el dominio de sí ante la vivencia de la sexualidad que es natural de cada ser humano. Muy inteligente el catecismo. El dominio de sí, y aquí hay una frase mucho más inteligente todavía del catecismo, el dominio de cada persona es una obra que es para toda la vida, es decir,
cuidar la sexualidad, expresarse sanamente, respetuosamente, comunicarse por el amor, la complementariedad, el respeto a las demás personas, la fidelidad que guarda cada persona en su relación. Entonces dice el catecismo de la iglesia, esa es una obra para toda la vida. Nunca se dejará de hablar del tema, siempre será un esfuerzo y lo coloca en todas las edades de la vida, desde jovencitos hasta la persona bien anciana. Dice el catecismo, deberá conservar la virtud de la templanza y el dominio de sí mismo. Es decir, el esfuerzo requerido puede ser más intenso. Como es importante entenderlo así, y así como lo plantea el Papa Francisco, y habla también del amor y del sexto mandamiento, el Santo Padre, como una llamada a la fidelidad, una relación auténticamente cristiana en la lealtad. Y el Papa dice, no se puede amar solo cuando se conviene, se ama sin condiciones y el amor se manifiesta y se da sin reservas. Y Cristo es la fuente de la fidelidad. Y el mandamiento nos llama pues a dirigir nuestra mirada a Cristo para que sepamos encontrar la fuente de la fidelidad, la constancia en las relaciones con los demás y de una comunión mutua. Se elevó muy bien el Papa Francisco en esa audiencia papal de aquella ocasión para enseñarle a la humanidad la importancia que tiene la fidelidad vista desde el amor. Qué bueno, hemos aprendido hoy. Harto, bastante, suficiente. Ninguna persona está exenta de pecado. Ninguna persona debe estar exenta de pecado. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.